Hola, apasionados de las series turcas. Qué alegría inmensa me da tenerlos de vuelta en mi canal. Como siempre estoy aquí con mi taza de té humeante y el corazón palpitante, lista para compartir con ustedes mi fervor por esas historias que nos arrebatan el alma, nos provocan carcajadas contagiosas y, por qué no admitirlo, nos arrancan alguna que otra lágrima furtiva. Hoy, sin embargo, nos aventuraremos en un territorio un tanto más delicado, un sendero salpicado de emociones a flor de piel. Nos sumergiremos en las profundidades de esos momentos de aflicción que se viven en silencio, esas rupturas que se mantienen en secreto, esas heridas invisibles que a veces nos cuesta concebir que puedan afligir incluso a las vidas de nuestros personajes favoritos. Prepárense para un viaje cargado de emoción y dramatismo, porque hoy descorreremos el velo del dolor que se esconde detrás de los focos y las cámaras, un dolor que a menudo permanece oculto a la vista del público, especialmente centrado en algunos de nuestros actores más queridos, como Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que resuenan con fuerza en el firmamento de las series turcas, dos rostros que han cautivado nuestros corazones. Si este tipo de contenido les resulta atractivo, los invito a que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, sin más dilación, que comience nuestra exploración. Vamos a iniciar este recorrido emocional con una serie que, si bien no se enfoca específicamente en Kerem y Hande como pareja en la vida real, nos brinda un ejemplo cristalino de cómo el dolor y las rupturas pueden ser retratados con una intensidad que nos cala hasta los huesos, que nos hace sentir cada punzada de angustia en carne propia. Hablo, por supuesto, de Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta, esa comedia romántica que conquistó los corazones de millones de espectadores en todo el mundo, esa serie que se convirtió en un fenómeno global. Sí, sé que muchos de ustedes la conocen a la perfección, pero les aseguro que vamos a analizarla desde una perspectiva diferente, un ángulo que quizás no habían considerado antes. Esta serie, que se inscribe dentro del género de comedia romántica con toques magistrales de drama, nos presentó a Hande Erçel en el papel de Eda YLDZ, una florista independiente y soñadora, una joven con un espíritu libre y una determinación inquebrantable. Por otro lado, tuvimos a Kerem Bürsin encarnando a Serkan Bolat, un exitoso arquitecto obsesionado con el trabajo, un hombre con una fachada de frialdad que ocultaba un alma vulnerable. La trama inicial se centra en un contrato de compromiso falso, un trato que, como todos sabemos, termina por transformarse en un amor verdadero, un lazo que parecía indestructible. Pero la historia va mucho más allá del simple romance, explora temas tan profundos y universales como la ambición, la familia, la amistad y, por supuesto, la superación de obstáculos, incluyendo el dolor punzante de las rupturas, esos momentos en los que el corazón se siente como si se partiera en mil pedazos. En la serie somos testigos de la lucha constante de Eda y Serkan por mantenerse unidos a pesar de sus diferencias, de sus malentendidos, de las intrigas y los conflictos externos que se interponen en su camino. Pero curiosamente la química palpable y la cercanía que se evidenciaba en pantalla se reflejaron también fuera de ella. La relación entre Hande y Kerem, que traspasó la barrera de la ficción, se convirtió en un tema de interés global, una historia de amor que cautivó a los fans. Sin embargo, como sabemos, su romance en la vida real no tuvo el final feliz que todos esperábamos. Su relación no culminó de la manera más armoniosa, lo que añade una nueva dimensión de dolor a la narrativa, una capa de sufrimiento que se vivió en secreto y que quizás nosotros, los espectadores, solo llegamos a vislumbrar a través de rumores, especulaciones y fotografías filtradas en las redes sociales. La forma en que estos actores interpretaron las escenas de corazones rotos, especialmente después de que los rumores de su ruptura en la vida real se propagaran como la pólvora, generó una ola de preguntas entre el público. Muchos se preguntaban si ese dolor que se veía en pantalla era pura actuación, una muestra de su innegable talento, o si, por el contrario, era una expresión genuina de sus verdaderas emociones, de las heridas que quizás estaban sufriendo en sus vidas privadas. La línea entre la ficción y la realidad se desdibujó, generando una mezcla de fascinación y compasión en los espectadores. Ahora vamos a dar un giro en nuestro análisis y nos adentraremos en otra serie que, aunque no cuenta con la presencia de Kerem, sí tiene a Hande en un papel donde el dolor y la superación son temas centrales, ejes fundamentales de la trama. Me refiero a Azize, una serie del género drama romántico con pinceladas de acción que, aunque no alcanzó una gran recepción en términos de audiencia, nos permitió ver a Hande Erçel en una faceta diferente, en un registro actoral más dramático y profundo. En esta ocasión, Hande se metió en la piel de Azize, una joven enfermera que se ve envuelta en una espiral de venganza familiar, donde el amor y el odio se entrelazan de manera explosiva, creando un cóctel de emociones muy intenso.
Azize, personaje interpretado con una intensidad cautivadora por Ande, sufre pérdidas desgarradoras y traiciones que la sumergen en un estado de dolor profundo, un abismo de desesperación del que parece difícil escapar. La serie explora con maestría cómo este dolor transforma a Azize, cómo la moldea y la impulsa a buscar justicia, a no rendirse ante la adversidad y a luchar por lo que cree que es correcto, incluso si eso implica enfrentarse a sus propios demonios internos. Aunque esta serie no tenga una relación directa con la ruptura de Ande y Kerem, es fascinante observar cómo ella utiliza el dolor en sus interpretaciones, cómo lo canaliza en personajes que también están atravesando situaciones difíciles, que están librando sus propias batallas personales. Es una muestra evidente de su talento actoral y de cómo es capaz de llevar a la pantalla una gama de emociones tan amplia y variada, lo que nos lleva a preguntarnos, una vez más, si parte de esa interpretación, aunque sea en un grado mínimo, no es un reflejo de sus propias vivencias personales, de sus experiencias íntimas. Profundizando aún más en esta idea de cómo los actores canalizan el dolor en sus actuaciones, quiero hablarles ahora de otra serie que, aunque no cuenta con la participación de Ande, nos presenta un ejemplo conmovedor de ruptura, pérdida y superación. Se trata de Kukur, una serie de drama de acción que, aunque gira en torno a una pandilla y sus conflictos, también explora con una profundidad asombrosa los temas del amor, la pérdida y la familia, los lazos que nos unen y la importancia de la lealtad. La serie cuenta con un elenco maravilloso, pero hoy me voy a centrar en el personaje de Yamak Koval, interpretado de manera magistral por Aras Bulut y Nemli. Yamak, un joven que se había alejado de su familia, se ve obligado a regresar al barrio de Kukur para asumir el liderazgo, para tomar las riendas del destino de su clan. A lo largo de la serie, Yamak experimenta la pérdida de personas que ama profundamente, traiciones desgarradoras y rupturas que lo marcan de manera indeleble, que lo dejan cicatrices en el alma. La manera en que Aras interpreta el dolor y la lucha interna de Yamak es sencillamente excepcional. Sus ojos, su mirada, sus gestos nos transmiten esa angustia que está experimentando, ese torbellino de emociones que lo consume por dentro. Y aunque no se trata de una ruptura amorosa directamente relacionada con una experiencia personal del actor, sí nos muestra con claridad cómo los actores pueden utilizar sus propias emociones, sus propias experiencias vitales, para construir personajes que resulten tan reales y cercanos a nosotros, que nos hagan sentir su dolor como si fuera el nuestro. Kukur, al igual que muchas otras series turcas, nos demuestra que detrás de la acción trepidante y el drama intenso, se esconden historias muy humanas de dolor, resiliencia y superación, historias que nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza humana. Siguiendo con esta exploración de series turcas que reflejan el dolor y las rupturas, quiero hablarles ahora de Kuzgun, una serie que cuenta con el talentoso Bar Arduk en el papel principal. Esta serie de drama romántico con toques de acción nos narra la historia de Kuzgun, un hombre que regresa a Estambul después de años de ausencia, consumido por la sed de venganza por la muerte de su padre, un suceso que lo marcó para siempre y lo sumió en un abismo de amargura. En el camino se reencuentra con su amor de la infancia, Dila, interpretada por Burcu Biricik, y juntos deben enfrentar un pasado lleno de secretos oscuros y dolorosos, un pasado que amenaza con destruir su presente y su futuro. Kuzgun es un personaje que lleva consigo una gran carga emocional, un profundo resentimiento y una tristeza palpable que Bar logra transmitir de forma magistral, con una naturalidad y una autenticidad que nos conmueven. Aunque la serie no está basada en hechos reales de la vida del actor, la forma en que interpreta las escenas de dolor y vulnerabilidad nos hacen pensar en cómo los actores pueden recurrir a sus propias vivencias emocionales, aunque sean de diferente índole, para construir personajes tan complejos y cercanos a la realidad, personajes que sentimos como si fueran personas de carne y hueso. La química en pantalla de Bar y Burcu, a pesar de los innumerables obstáculos que enfrentan sus personajes, es un claro ejemplo de cómo el dolor y la superación pueden estar presentes incluso en medio de una historia de amor, como el amor puede ser un bálsamo para las heridas del alma. Y para cerrar este recorrido por el lado más oscuro del corazón en las series turcas, quiero volver a la historia de Kerem y Ande, pero esta vez, desde una perspectiva un poco más especulativa, desde un ángulo que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fama y la vida privada de los artistas. La realidad es que la ruptura entre estos dos actores, que en su momento fue noticia en todos los medios y redes sociales, nos dejó a muchos con la sensación de que había mucho más detrás de lo que se veía en público, de que había una historia no contada, un drama que se desarrollaba tras bambalinas. Si bien no hay evidencia de una serie que explore su historia específica, no puedo evitar pensar que la forma en que actuaron en escenas de dolor y ruptura, especialmente después de que se hiciera pública su separación, tenía un matiz diferente, una profundidad que iba más allá de la simple actuación,
una carga de emociones reales, de sentimientos auténticos que se colaban en sus interpretaciones. Y aunque todo esto no es más que especulación, un ejercicio de reflexión sobre la conexión entre la vida real y la ficción, nos recuerda que detrás de los personajes que vemos en pantalla hay personas que, como todos nosotros, experimentan el amor, el dolor, las rupturas y las decepciones. La diferencia es que ellos tienen la tarea de convertir esas emociones en arte, en interpretaciones que nos conmueven, que nos hacen reflexionar y que nos permiten conectar con ellos a un nivel emocional muy profundo. Y quizás en algunos casos, parte de ese dolor que vemos en pantalla es un reflejo de sus propias vivencias, un eco de sus propias experiencias personales. Esto es precisamente lo que hace tan fascinante el mundo de las series turcas, esa mezcla mágica entre ficción y realidad que nos permite conectar con los personajes a un nivel emocional muy profundo. Y con esto llegamos al final de este viaje por el lado más doloroso de las series turcas. Espero que este recorrido les haya resultado tan interesante y conmovedor como a mí. Hemos visto cómo el dolor y las rupturas pueden ser retratados de formas muy distintas, pero siempre con una intensidad que nos llega al corazón, que nos hace sentir cada latido de los personajes. Hemos hablado de Senkalkapm y su carga emocional tanto en pantalla como fuera de ella, de la intensidad de Hande en Azize, del dolor de Yamak en Kukur, y de la lucha de Kuzgun en su búsqueda de venganza. Y por supuesto hemos reflexionado sobre cómo las experiencias personales de los actores pueden influir en sus interpretaciones, cómo la vida real se filtra en la ficción. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo y por ser parte de esta maravillosa comunidad de amantes de las series turcas. Me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Conocen otras series turcas que exploren el tema del dolor y las rupturas? ¿Creen que los actores canalizan sus emociones personales en sus interpretaciones? Los leo con mucho interés en la sección de comentarios. Y ahora sí, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Los espero con ansias en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando juntos el maravilloso mundo de las series turcas. Hasta la próxima, apasionados de las series.